¿Te ha pasado cuando te llega algún archivo de Excel que la información que tienes es la que necesitas, pero no la forma en que está dentro de la celda? Es decir, que a lo mejor uno de esos datos lo necesitas, pero extraer de una cadena de texto de una celda o al revés, que necesitas nombre y apellido junto, pero te lo envían en dos columnas separadas. Vamos a ver cómo estas celdas, ya sea de texto o de número, se pueden juntar y separar. Uno de los casos que se te puede presentar es que necesites sacar un dato de una fecha. Por ejemplo, que necesites saber únicamente el mes de despacho y no el día y el año. Entonces vamos a insertar, botón derecho, insertamos una columna y decimos que aquí vamos a extraer el mes. Para esto hay una fórmula ya hecha en Excel. Se llama mes. Señalas la fecha de la que quieres extraer este dato, cierras paréntesis. Aquí tenemos el formato fecha, entonces vamos a inicio, lo quitamos, decimos que esto es simplemente un número, perfecto. Y aquí ya extrajimos el mes en el que se despachó, es el mes 10. Ya por particularidad de este dataset, todos estos pedidos fueron despachados en el mes 10. Entonces vamos a hacer algunos cambios aquí para que revisemos que funciona con otros meses. Aquí ponemos que este fue en noviembre y vamos a poner algún otro en diciembre y vemos cómo se va actualizando lo que tenemos en la columna J, que es la extracción únicamente del mes. Con ese ya tienes un primer dato que puedes necesitar sacar y utilizar de manera separada. Otro puede ser que dentro de los datos de la persona al que se va a entregar cada uno de estos pedidos necesites no el nombre con el apellido de manera conjunta, sino que necesites solo el apellido. Entonces vamos a sacarlo de manera adicional. ¿Y cómo hacemos para entonces separar este nombre y apellido? Fíjate que tenemos solamente dos datos, un nombre y un apellido. Esto nos permite que la columna la podamos simplemente separar en dos y que me deje en una columna los nombres y en otra columna los apellidos. Bien, lo que hacemos es señalarla, ir a datos y decir que ese texto me lo separa en columnas. Le voy a decir que sí, que está delimitado. Vamos a ver por qué está delimitado. Revisemos entonces la información. Entre el nombre y el apellido tenemos un punto y una coma. No, tampoco hay una coma, pero sí hay un espacio. Mira que automáticamente abajo me dice Excel, listo, todo lo que quede antes del espacio lo dejo en una columna y después del espacio en la siguiente. Le digo que sí y finalizar. Como en la siguiente columna ya puse el dato, le puse el nombre y apellido, me pregunta si estoy segura, sí lo estoy, no pasa nada. Perfecto. Ahora sí tenemos entonces el nombre y el apellido en columnas separadas. Esto lo pudimos hacer porque toda la información tenía el mismo formato, solo un nombre, solo un apellido y separados por un espacio. Con esto vamos avanzando y ya puedes tener información diferente para procesar. ¿Qué sucede entonces si como código para la empresa con la que envías estos despachos necesitas un código especial? Y es varios datos concatenados. Vamos a hacer entonces que te pidan que siempre tengas de manera conjunta, entonces el mes en el que se despachó, vamos a señalarlo con un color, que también tengas el apellido, al nombre de quien va esa orden, y que tengas el número de la orden. Vamos a buscarlo, está al inicio. Aquí está el número de la orden. Entonces, si necesitamos hacer esta unión, vamos a utilizar la fórmula concatenar. Mira, acá nos dice que ya existe y que une varios elementos, convirtiéndolos en texto en uno solo. Abres paréntesis y le dices en qué orden los necesitas. Dijimos que primero necesitamos el mes, punto y coma, el apellido, punto y coma, y finalmente el ID de la orden. Cerremos paréntesis y revisemos cómo queda. Mira, en esta columna entonces vamos a tener de manera conjunta
Vamos a verlo con otros campos de otras filas. Nos puso para cada uno mes, apellido y número de orden. A lo mejor, así junto, no es como lo vas a necesitar siempre. Puede que necesites algunos espacios entre cada uno de estos datos. ¿Cómo haces entonces para concatenar esto con datos, con espacios? Entonces, vamos a escribirla de nuevo. Vamos a concatenar. Le señalas que el primer dato que requieres es el mes, punto y coma. En este caso, el segundo dato no va a ser el apellido, sino un espacio. Entonces hacemos comillas, generamos el espacio y nuevamente comillas. ¿Qué pasa si no ponemos estas comillas? Excel no reconoce que esto es un espacio, sino lo genera como un error. Entonces, de esta manera le está diciendo que es un carácter tipo texto que simplemente genera un espacio, punto y coma de nuevo, el apellido, punto y coma, nuevamente queremos otro espacio, punto y coma y finalmente la orden. Mira que si necesito ir a buscar la orden que está lejos, puedo señalar cualquier celda y a medida que me voy moviendo, se actualiza la fórmula hasta que llego a la que es, cierro paréntesis, enter. Se ve mucho mejor, ¿verdad? Voy a centrar esta columna para que la veas. Se ve mucho mejor a nivel de lectura que tengamos estos espacios dentro de lo que acabamos de unir. Voy entonces a pegar esto hasta el final. Perfecto. Y ya tenemos este nuevo dato que podemos necesitar. Ahora, algunas veces somos nosotros quienes debemos construir esta concatenación o este código especial dentro de nuestras referencias. Pero a veces lo que nos puede pasar es que nos llegue la información ya con esta columna y que nosotros necesitamos extraer de esta información, por decir, solamente la orden, solamente el número de la orden que está aquí, porque no tenemos ese dato y recibimos solamente esta columna. Entonces, vamos a revisar qué haríamos. Primero, peguemos esto como valores. Ya lo sabemos hacer. Señalamos la columna de manera completa, puede ser, desde aquí arriba. Control C para copiar y vamos a botón derecho, pegado especial como valores. Así ya no ves la fórmula concatenar. Mira que aquí en la parte superior tenemos el resultado de texto. Es lo que necesitamos. Si la información te llega de esta manera, ¿cómo haces entonces para extraer? Vamos a tener una columna adicional para extraer únicamente el valor de la orden, que es el valor que está más a la derecha de esta celda. Entonces, puedes utilizar la fórmula derecha. Al hacer esto, te va a decir, perfecto, dígame dónde está el texto. Le digo que está aquí, punto y coma. ¿Y cuántos caracteres quieres que extraiga de ese texto? Ah, bueno, el número de la orden tiene 4 caracteres. Pongo 4, cierro paréntesis, genial. Ahora tenemos de manera exterior solamente el número de la orden que ya pudimos extraer de esta columna. Puedes ver que quedó todo hacia la izquierda, quedó como identado, como que no quedó centrado ni a la derecha. Eso quiere decir que la mayoría de estas veces te está quedando como texto. Mira que ahorita todavía está el valor de la fórmula, así que peguémoslo como valores, ya sabemos, como unos profesionales. Y te va a quedar este aviso que este número, esa celda tiene unos números, pero está en formato texto. Entonces, ya que lo señalamos de nuevo y le decimos todo esto debe ser un número para que después podamos operar con ellos sin ningún inconveniente y los centramos. Perfecto. ¿Qué pasa si lo que quieres extraer no es el número de la orden, sino que quieres extraer entonces los datos que están a la izquierda? Por ejemplo, revisemos el tracking number que tenemos en este dataset. A la izquierda tenemos siempre 2 letras y queremos separarlas de este código. Genial. Si hay una fórmula para derecha, tenemos una fórmula para izquierda. Señalas dónde está el texto y cuántos caracteres debemos extraer de la izquierda. 2. En este caso, las 2 que son las letras, le decimos que 2. Cerramos paréntesis. Perfecto.
ya vamos a tener de cada uno de los tracking numbers o de estos códigos de seguimiento únicamente las letras. A lo mejor eso nos dice de qué estación van a salir, de qué ciudad van a salir y es un indicador que necesitas dentro de tu análisis. Notarás antes de despedirnos que aunque en la columna N le indicamos que todo lo queríamos convertir a números, nos sigue apareciendo este error. Entonces, señalamos todas las celdas para que nos deje hacer un análisis compuesto de todos al mismo tiempo. Cuando aparece el letrero, le revisamos qué opciones nos está dando y dice convertir a número. Le damos esta opción y ahora sí quedamos listos. Estas herramientas seguro las vas a necesitar en otras ocasiones. Para mí han sido muy útiles, específicamente cuando tengo que hacer un código de serie y que está compuesto por diferentes partes de información que tengo dentro de un archivo, pero que la necesito toda junta en una sola celda. O por el contrario, he tenido que separar información cuando quiero hacer un análisis, por ejemplo, de los dominios de los correos de los clientes que más me buscan y debo hacer esta extracción para poder hacer otros conteos y hacer análisis posteriores. Seguro lo vas a necesitar y te lo vas a encontrar en el camino. Así no vas a depender de que la información esté junta o separada.